Vale, empezamos. El tema del vídeo de hoy va a ser ¿por qué Elon Musk quiere comprar Twitter? O la libertad de expresión y la responsabilidad individual, que creo que son dos cosas que deberían ir acompañadas, deberían ir de la mano. Y para ello vamos a empezar con el contexto. El punto número 1. El 4 de abril, Elon Musk compró el 9% de las acciones de Twitter, es decir, un cachito de Twitter. Y 10 días después, el 14 de abril, Elon Musk ha hecho una oferta de 43 millones de dólares para comprar la empresa entera. Vale. Os hago una actualización porque este vídeo está grabado 2 semanas antes. Finalmente, el 25 de abril de 2022, Elon Musk ha acabado comprando Twitter por 44 millones de dólares. Y pasamos al punto número 2. ¿Por qué Elon Musk quiere comprar Twitter? Pues el 25 de marzo, justo 10 días antes de que Elon Musk comprara el 9% de las acciones de Twitter, es decir, un cachito de Twitter, Elon Musk publicó una encuesta en el propio Twitter, en la que decía: la libertad de expresión es esencial para el funcionamiento de una democracia. ¿Crees que Twitter se adhiere rigurosamente a este principio? Y los resultados de la encuesta fueron: 70% no creen que se adhiere a este principio y 30% que sí que creen que se adhiere a este principio. Y también Elon Musk ha hecho declaraciones en el pasado defendiendo la libertad de expresión absoluta en otros temas, como por ejemplo la guerra con Ucrania, que es un país al que Elon Musk ha ayudado mandando antenas de Starlink para que los ucranianos puedan tener internet por vía satélite. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón por la que Elon Musk quiere comprar Twitter o ha comprado Twitter? ¿Cuál es la razón secreta que no te cuentan? Pues obviamente, viendo esto, Elon Musk quiere que Twitter sea una plataforma en la que haya libertad de expresión, verdadera libertad de expresión. Y bueno, yo en este tema no estoy muy informado sobre Twitter porque yo no lo uso realmente, pero creo que le quitaron la cuenta a Donald Trump o algo así en el pasado, y bueno, eso sí que me parece que es faltar a la libertad de expresión. Y con ello, con la libertad de expresión, pasamos al punto número 3, la libertad de expresión y su responsabilidad, que son dos cosas que creo que deberían ir siempre de la mano: la responsabilidad individual. Vale, y vamos a empezar por libertad de expresión. ¿Libertad de expresión, sí o no? Sí, obviamente sí, pero con ello tienes que aceptar las consecuencias de lo que digas o de cómo utilizas esa libertad de expresión. Y para que lo entendáis mejor, os voy a poner un ejemplo. Pedro es un chico un poco borde y le gusta mucho decir lo que piensa. Y como no tiene ningún filtro, muchas veces insulta a las personas. Y Pedro, poco a poco, se va quedando sin amigos porque dice lo que piensa, les va insultando. Y obviamente nadie quiere estar con él. Nadie quiere estar con una persona que te insulta. Y Pedro se queja y dice: pero ¿por qué nadie quiere estar conmigo? Pero ¿por qué la gente no quiere ser mis amigos? ¿Por qué le ha pasado esto a Pedro? Porque Pedro ha utilizado la libertad de expresión, pero Pedro no ha asumido las consecuencias de su libertad de expresión, o no se ha dado cuenta de las consecuencias de su libertad de expresión. Pedro no ha asumido la responsabilidad de sus actos. Y aquí también quiero hacer un inciso porque hay que tener cuidado, porque con las redes sociales permiten esto que le ha pasado a Pedro, pero a escala completamente masiva. Es decir, rechazar a una persona, pero a escala masiva. Y esto es un tema que todavía no tengo muy claro y que creo que suele ser frecuente en Twitter, así que por el momento no voy a hablar sobre ello. Y con ello pasamos al punto número 4, la responsabilidad individual, que es algo que creo que debería ir acompañado de la libertad de expresión absoluta. Lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad es mentira. Es una libertad conlleva una gran responsabilidad. Bueno, en realidad no es mentira. Y esta creo que es la razón por la que en países donde la gente es más responsable, las personas tienen más libertades. Vale, la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Pues la responsabilidad, según el diccionario de Oxford, es una circunstancia en la que tú eres culpable de algo. ¿Y por qué es buena la responsabilidad? ¿Por qué coño voy a querer ser yo culpable de algo? Porque ser culpable de algo te da un locus de control interno. Es decir, te permite controlar tu vida o percibir que controlas tu vida.
Y aquí os voy a hacer un spoiler, que es que tú realmente, si crees que puedes controlar algo, vas a tomar más acciones para mejorarlo que si crees que no lo puedes controlar. Un ejemplo para que lo entendáis puede ser la salud. Si tú crees que la salud y la esperanza de vida que vas a tener es culpa de tu genética, que es algo que no puedes controlar, no vas a hacer nada para mejorar tu salud y vas a estar todo el día tirado en el sofá comiendo Doritos. En cambio, si crees que los años de vida que vas a vivir dependen de tus hábitos, son culpa de tus hábitos y de la alimentación, eso es algo que puedes controlar y probablemente vas a hacer más ejercicio y vas a comer mejor y por consecuencia vas a vivir más. Así que ten mucho cuidado con a quién o a qué le echas la culpa de tus problemas y échatela a ti, porque así lo vas a poder controlar, los vas a poder controlar. Y quiero acabar este punto diciendo que generalmente cuanto más responsable te hagas en tu vida, mejor va a ser tu vida, aunque también vas a tener más estrés. Eso es un punto a tener en cuenta. Y pasamos al último punto, a lo práctico. ¿Cómo aumento yo mi responsabilidad para que sea mejor mi vida? ¿Cómo me echo yo la culpa de las cosas? Pues mediante 3 cosas. 1. Haciéndote cargo de tus problemas e incluso de los problemas que no son los tuyos. De hecho, los mejores jefes y los directivos más exitosos de las mejores empresas del mundo tienen este hábito, hacerse cargo incluso de problemas que no son los suyos. Y esto, una vez más, lo que hace es darte el locus de control y te permite resolver esos problemas, porque no estás poniendo el control en algo externo, te lo estás dando a ti. La segunda cosa que puedes hacer para aumentar tu responsabilidad, siendo proactivo con estos problemas, es decir, buscar soluciones para resolver estos problemas e incluso adelantarte a los problemas que te puedan surgir en un futuro, ser proactivo con ellos. Lo contrario a esto sería ser reactivo, es decir, reaccionar cuando ya tienes el problema y te ha venido de sopetón. Y ahí obviamente ya no puedes hacer tanto como si te hubieses preparado para ese problema. Y la última cosa que podemos hacer para aumentar nuestra responsabilidad es evitar el victimismo, que es un auténtico veneno. Y aunque en ciertas ocasiones pueda ser verdad que hayas sido víctima de algo, esto a veces suele pasar, lo que estás haciéndote la víctima es quitarte la culpa a ti y por consecuencia quitarte el control y se lo estás dando a algo externo y ese algo externo no va a resolver tus problemas porque el único que puede resolver tus problemas eres tú. Y para terminar os voy a poner un ejemplo. Tenemos un problema y tenemos 2 tipos de reacciones. Problema: casi no llego a fin de mes. Estoy muy justo de dinero. Reacción: primera reacción, victimismo. Pues es que la situación económica está muy mal, es que mira todos los precios, que está subiendo, que si la inflación, que si el sueldo. Locus de control. ¿Dónde estás poniendo el locus de control? En algo externo. Le estás dando el control, le estás echando la culpa a la situación económica o a otros factores. ¿Cuál es el resultado de esto? Que no puedes hacer nada, simplemente esperar a que la situación económica mejore, no puedes hacer nada. Por el contrario, la otra posible reacción, te haces cargo y asumes la responsabilidad de este problema. Pues coges y haces horas extra en el trabajo y no sales a cenar los fines de semana para ahorrar. Locus de control. ¿Dónde estamos poniendo el locus de control? En algo interno, nosotros. ¿Cuál es el resultado? Que llegas más holgado a fin de mes. ¿Qué es lo que querías? Ya está. Es tan sencillo como eso. Así que eso era todo. La verdadera razón por la que Elon Musk quiere comprar Twitter, o la libertad de expresión y la responsabilidad individual, y el victimismo y la proactividad. Así que ser responsables.